En el corazón del Medio Oriente existe un lugar estrecho, casi frágil, pero con un poder inmenso sobre el destino del mundo. Hablamos hoy del Estrecho de Hormuz. No es solo un paso de agua, es una arteria vital del planeta. Por ahí fluye aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, lo que lo convierte en el punto más crítico del comercio energético global. Cada día, millones de barriles cruzan esas aguas estrechas, conectando los países ricos en petróleo del Golfo Pérsico con el resto del mundo. Pero ese mismo valor lo ha convertido en un lugar de tensión constante. ¿Por qué? ¿Quién controla el Estrecho de Hormuz? ¿Tiene influencia acaso sobre el mundo entero? Eso lo sabremos hoy en mi canal Amante Historia. Es gratis. Suscríbete y dale like. Vamos a ver el origen histórico que hay detrás de este canal. Para entender el conflicto, debemos retroceder siglos atrás. Desde tiempos antiguos, esta región fue una ruta comercial clave. Comerciantes, imperios y civilizaciones pasaban por allí, transportando especias, seda y riquezas. Pero todo cambió en el siglo XX, con el descubrimiento del petróleo en el Golfo Pérsico. El estrecho dejó de ser una simple ruta comercial y se convirtió en un punto estratégico global. Los países cercanos, como Arabia Saudita, Irak, Kuwait y Emiratos Árabes, dependen de ese paso para exportar su petróleo. Y sin esa salida, quedarían prácticamente aislados económicamente. Ahí es donde entra Irán. Irán no solo está cerca del estrecho, Irán está en el estrecho. Controla toda la costa norte, además de varias islas claves dentro de la zona. Esto le da una ventaja geográfica enorme, pero el problema no es solo geográfico, es político, militar y económico. Desde hace décadas, Irán ha tenido tensiones con Occidente, especialmente con Estados Unidos. Estas tensiones se intensificaron tras la Revolución Islámica de 1979, cuando Irán dejó de ser aliado de Estados Unidos y se convirtió en uno de sus principales adversarios. Desde ese momento, el estrecho se convirtió en una herramienta de presión. Pero, ¿quién tiene derecho a pasar por el Estrecho de Hormuz? El Estrecho de Hormuz no pertenece completamente a un solo país. Está rodeado por Irán al norte y Omán al sur. Según el derecho internacional, los barcos tienen derecho a pasar por estrechos internacionales, pero Irán no siempre ha estado de acuerdo. En 1959, Irán comenzó a cambiar las reglas del juego, ampliando sus aguas territoriales y limitando el paso de barcos extranjeros. Luego, en 1993, aprobó leyes que exigían permiso para que ciertos barcos, especialmente militares, pudieran cruzar. Esto creó una tensión enorme, porque para potencias como Estados Unidos, ese paso debe ser libre, pero para Irán es parte de su soberanía. En los años 80, durante la guerra entre Irán e Irak, el estrecho se convirtió en un campo de batalla indirecto. Ambos países intentaron bloquear las exportaciones de petróleo del otro. Fue la época de la llamada Guerra de los Petroleros. Barcos atacados, minas en el mar, misiles. En 1988, Estados Unidos intervino directamente después de que uno de sus barcos fuera dañado por una mina iraní. La respuesta fue una operación militar que destruyó parte de la flota iraní. Aún así, el estrecho nunca se cerró completamente, porque cerrarlo sería como cortar el suministro de energía del mundo y también del propio Irán. Con el tiempo, Irán comprendió algo clave. No necesita cerrar el estrecho para ejercer poder. Solo necesita amenazar con hacerlo. El estrecho se convirtió en una herramienta estratégica. Cada vez
que aumentan las tensiones, ya sea por sanciones económicas, conflictos con Israel o ataques militares, Irán lanza una advertencia. Podemos cerrar el Hormuz y el mundo entra en alerta. Porque si eso ocurre, el petróleo sube de precio, las economías tiemblan, los mercados colapsan. Cerrar el estrecho sería, como dicen algunos analistas, una bomba económica global. En las últimas décadas, el estrecho ha sido escenario de múltiples incidentes: captura de petroleros, ataques a barcos, derribo de drones, presencia militar constante. Estados Unidos mantiene una fuerte presencia naval en la zona para garantizar la libertad de navegación, pero Irán considera esa presencia como una amenaza. Y así el conflicto se mantiene en un equilibrio peligroso. En este año 2026, la tensión ha alcanzado uno de sus puntos más altos. Tras ataques militares contra Irán, el país respondió con misiles y drones y lanzó advertencias de cerrar el estrecho. El resultado fue inmediato: caída del tráfico marítimo hasta un 70%, barcos detenidos fuera del estrecho, mercados energéticos en crisis. El mundo volvió a recordar una verdad incómoda: todo depende de un paso de apenas unos kilómetros. Pero ¿por qué realmente existe el conflicto? ¿Te has preguntado? El conflicto por el estrecho de Hormuz no tiene una sola causa. Es la combinación de varios factores geográficos. Irán controla una posición clave. Económicos, por ahí pasa gran parte del petróleo mundial. Políticos, conflictos entre Irán y potencias como Estados Unidos. Militar, presencia de flotas, bases y armas en la zona. Por poder, controlar el estrecho significa influencia global. El futuro del estrecho de Hormuz es incierto. Irán sabe que cerrarlo completamente sería dañino incluso para sí mismo, pero también sabe que su poder está en la amenaza. Mientras el mundo dependa del petróleo y mientras ese petróleo tenga que pasar por Hormuz, el conflicto continuará. El estrecho de Hormuz no es solo un lugar en el mapa, es un símbolo del mundo moderno: dependencia energética, tensiones políticas, lucha por el poder global. Y en el centro de todo, Irán, un país que gracias a su posición geográfica tiene en sus manos una de las llaves más importantes del planeta. No olvides suscribirte a mi canal Amante Historia, dale like y comparte, es gratis. Gracias.